Buenas, pues hoy estamos aquí con Amadeu, un profesional de la propiedad industrial que bueno, es la persona que va a llevar a cabo el asesoramiento sobre patentes y marcas el próximo 10 de junio, que vamos a hacer desde Secartis. Y bueno, era para esta primera toma, ¿no? Para que nos expliques un poco tu día a día, cómo es la vida de un profesional sobre la propiedad industrial. Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme, gracias a todos. Y bueno, como decía, pues el día 10 de junio pues estáis invitados a poder conectaros con nosotros para que os podamos ayudar en aquellas dudas que os puedan brindar todo lo que está relacionado con las patentes, las marcas, los diseños, problemas de licencia, que hayáis recibido alguna reclamación, que tenéis un nuevo negocio, un nuevo producto, un nuevo diseño. Un poco lo que hacemos aquí en Optip nosotros es intentar ver si podemos blindar la exclusiva que se puede llegar a obtener según que hayas desarrollado, ¿no? Y también pues, poder ayudar a las empresas o a los emprendedores en cuál es la mejor estrategia y de qué modo pueden llegar a obtener ese tipo de exclusiva, ¿no? Además de poder estudiar la competencia, que puede ser de utilidad de cara a mejorar los propios desarrollos, ¿no? Perfecto, pues bueno, ahora que ya te conocen un poco más y qué es lo que promocionáis desde Optip, tengo aquí algunas preguntas que me han llegado por parte de algunas empresas que nos han escrito para hacer un poco un preview, ¿no? Antes de lo que sería el asesoramiento. Una de ellas nos comenta, una empresa que no tiene la marca registrado y ya localizado, que alguien la está utilizando, ¿qué puede hacer en estos casos? Es un caso habitual, ¿no? Que alguien tenga una marca, ¿no? que la está explotando y en su día pues, no se planteó ni registrarla ni nada, y localiza en el mercado a alguien que se está identificando con el mismo nombre, ¿no? Sobre todo con la aparición y el uso de las redes sociales es cuando se descubre más, ¿no? Claro. Entonces, porque se descubren coincidencias, también cuando se activan SEOs y cosas similares, pues sale a la luz, digamos, que hay algún competidor que utiliza tu mismo distintivo, ¿no? Entonces, si alguien no la tiene registrada, la marca, eso no quiere decir que no la pueda registrar, ¿vale? Se puede intentar de obtener el registro aunque ya lleves un tiempo explotándola. Vale. Pero es verdad que es un riesgo no hacerlo, porque en el tema de marcas, el primero que llega, es como una cursa, el primero que llega se llega con el registro, ¿no? A no ser que la marca sea una marca reconocida, renombrada, entonces aunque fuera el siguiente, probablemente podría recuperar el registro del competidor previo, ¿no? Pero bueno, es una situación habitual y realmente con las redes sociales y profesionales, digamos, ahora están como mezcladas todas. Sí. Pues ese tipo de compañías como Google, Instagram, si detecta a alguien que están utilizando su marca, estas empresas pueden llegar a desactivar el perfil o hacer acciones para bloquear ese perfil si tú puedes demostrar, ¿no?, que tienes el registro de esa marca, ¿no? Si no lo tienes, pues puede ser que lo lleguen a inhabilitar ese perfil fraudulento, pero será más costoso y más largo, ¿no?, el proceso. Entonces, si este asociado de Secartis está utilizando la marca en ese tipo de plataformas, es aconsejable sí o sí intentar de obtener algún tipo de registro en ese sentido. Claro, claro, claro. Porque al final es lo que comentas, ¿no? O sea, el primero que registra la marca es quien se queda con el derecho a explotación de ese nombre de marca. Por lo tanto, aunque lleves mucho tiempo comercializando esta marca, si luego llegara otra empresa y la registrara antes que tú, aquí tendríamos el problema que comentas, Sí, ¿no? porque pueden llegar incluso a prohibírtela a ti, ¿no?, en según qué casos, ¿no? Y entonces, además de que te copien el perfil, lo importante es que pueden afectar a tu reputación como marca, ¿no? Porque pueden llegar a hablar de lo mismo, pero en otro sentido, o incluso no hablan de lo mismo y hablan de cosas que no te interesa que se relacionen con tu marca. Exacto. Pueden dañar incluso la imagen de tu imagen corporativa. Correcto. Bueno, vamos por la siguiente. Nos comentan por aquí también, una empresa ha desarrollado un nuevo producto o servicio y quiere saber cómo pueden obtener una exclusiva para este uso. Claro, digamos,
el mundo de las patentes y las marcas es interesante porque de algún modo pues, se inventó con el hecho de poder dar algún tipo de exclusiva a aquella persona, a aquella empresa o aquel grupo de emprendedores que desarrollan algo nuevo, ¿no? Y para darla no únicamente de forma honorífica para declarar que eres el autor o el inventor, Exacto. sino para obtener algún tipo de mérito, ¿no? Y ventaja competitiva con el competidor, ¿no? Sí. Porque además normalmente implica el nuevo desarrollo, implica una inversión. Y unos costes. Y unos costes. Y entonces, pues el hecho de tener una exclusiva, además de que bloqueas que la competencia pueda hacer lo mismo que tú, pues también puedes, digamos, establecer pues, un margen competitivo mayor con tu competencia, ¿no? Entonces, lo primero sería ver qué es lo que se está haciendo, ¿no? Qué se ha desarrollado, si es alguna cosa física, si no es física, qué tipo de protección es más adecuada, si una patente, si un modelo de utilidad, si es por un dispositivo o un procedimiento, si hay que hacer un registro de marca, si se puede ver si hay alguna cosa estética de diseño y un diseño registrado. Existen diferentes modalidades, ¿no? Claro. Claro, porque al final, ¿no? Después tú, si una vez lo tienes registrado, por ejemplo, en el caso de una patente, podrías dejar que la empresa competidora lo utilice o lo desarrolle a cambio de una remuneración económica. Correcto. Sí, ahí existen diferentes operativas, que es conocido como las licencias o el pagar royalties, ¿no? Licencias cruzadas, o existen diferentes acuerdos que se pueden establecer con gente que quiere hacer lo mismo que tú y que tú tienes un registro sobre eso, ¿no? Ya, perfecto, perfecto. Pues vamos a por la siguiente, que nos comentan que una empresa ha recibido una reclamación de infracción y no sabe qué hacer. Supongo que es una cosa bastante habitual, aunque no bueno, a priori lo primero que pasa es que asusta mucho, ¿no? Porque cuando recibes una reclamación de este tipo, se articula de un modo normalmente medianamente agresivo, ¿no? Y al contrario, pues alega pues, que estás infringiendo sus derechos, que lo dejes de hacer, que te atienes, digamos, a posibles compensaciones, repercusiones jurídicas y demás, ¿no? Entonces, de algún modo, lo primero que hay que hacer es calma y contactar con un profesional que pueda ayudarte a leer e interpretar esa reclamación que has recibido, ¿no? Entonces, en realidad no existe, digamos, unas fuerzas de seguridad del Estado para decir algo. No hay una policía que busca quién infringe y no infringe patentes y marcas, y entonces es el propio interesado que cuando detecta una infracción en el mercado, pues emite una reclamación, ¿no? Entonces, de este mismo modo, pues el que ha recibido una reclamación puede ser que no sepa que estuviera patentado lo que le han dicho, ¿no? Entonces, cuando recibe una reclamación, ahí sí que empieza a contar un reloj, ¿no? Que es a partir de ahí que en principio ya estás a sabiendas de que puedes estar infringiendo algo, ¿no? Entonces, normalmente lo que se suele hacer es pedir una prórroga de tiempo para poder estudiar el caso con detenimiento, y ahí pues se pueden hacer diferentes acciones que pueden desarrollarse, pueden llegar a dar una situación judicial, ¿no? Pero normalmente las reclamaciones se suelen pactar extrajudicialmente, porque a ninguna de las partes le suele convenir, digamos, entrar a juicio. Sí. Y hablando de esto, ¿se dan ocasiones o es bastante recurrente la casuística de que una de las reclamaciones de infracción sea falsa? Que lo hacen solo por el hecho de que te tengas que demorar en un proceso de producción o que vean que tú estás entrando en un mercado que es de interés para ellos. Sí, sí, de hecho ocurre muy a menudo, digamos, que como es un sector, digamos, extraño, ¿no? Y a veces no hay mucho conocimiento dentro de las empresas. Correcto. Pues hay empresas que ejercen una medida de fuerza y utilizan ese tipo de reclamación para bloquear la competencia sin que realmente sea verdad. Esa reclamación, ¿no? Entonces, dentro de esa calma que decía, lo primero que hay que hacer también es estudiar si realmente existe o no existe infracción. Porque, aunque pueda parecerlo, no es tan evidente a veces analizar si hay Sí, es seguro el hecho de la reclamación. Entonces puede ser, al incluso
que yo también me he encontrado, digamos, y lo hemos hablado con otros asociados de Secartis en otras ocasiones, el hecho de que hay muchas empresas, sobre todo en el sector tecnológico, que a veces están pagando licencias para explotar patentes de otras empresas y hay que tener una vigilancia y una monitorización de que esas patentes siguen vigentes y en los países en los que estás trabajando, porque si no, de algún modo, pues te podrías escapar de pagar esas royalties, ¿no? Correcto. Vale, pues otra pregunta que nos comentan, ya viendo que Secartis, ¿no?, es un ecosistema bastante grande, engloba empresas de todo tipo, ¿no?, desde empresas manufactureras, desarrolladoras de software, consultores, etcétera, etcétera. Estaría un poco más para las empresas que son desarrolladoras de software. Si una de estas empresas ha desarrollado un software, ¿se puede proteger de otras empresas? ¿Cómo lo pueden llegar a proteger? Digamos, sí, realmente es que sí o sí casi todas las empresas hoy pasan por de algún modo u otro o en algún momento de su vida empresarial por algo de software, ¿no? Entonces hay que tener una buena estrategia de cómo, quién es el que desarrolla el software, quién lo encarga, quién es el autor, a qué llega, dónde va, ¿no? Y entonces existen diferentes mecanismos, ¿no? Existe la propiedad intelectual para depositar, digamos, el código fuente de los programas de ordenador, pero también existe la posibilidad de obtener algún tipo de exclusiva mayor. Vale. Si ese software, por ejemplo, implica un procedimiento nuevo e inventivo, pues se podría mirar de encontrar la posibilidad de hacer una patente de un procedimiento implementado por software, ¿no? Y luego también, pues, si implica, digamos, el uso de algún dispositivo, alguna máquina o algún artilugio, pues también se podría mirar de ver cómo si ese sistema se pudiera llegar a proteger. También normalmente los softwares se los bautiza y entonces esa marca, digamos, pues también es susceptible de pedir una cierta protección. Lo importante también es ver quién es el autor, ¿no?, quién es el explotador, ¿no?, y cómo se articula eso y sobre todo si están aunque estén dentro de la empresa o sean en empresas colaboradoras, ¿no? Claro, bueno, o autónomos colaboradores. Claro, por lo que dices es un tema muy amplio, es decir, puedes desarrollar un software pero que luego se aplique en una máquina o luego sea para unas oficinas, o sea, yo creo que aquí las empresas no están tan al corriente como tendrían que estar a lo mejor de lo que ellos realmente tienen o están utilizando. Correcto, ¿no? sí, sí. Vale. Hablando de esto, por ejemplo, nos preguntan también en cuanto a las patentes, ¿qué duración tienen? Vale. ¿Se pueden renovar? Perdón, que me trago. Si se pueden renovar una vez finalizado el periodo de concesión de esta patente. Digamos, aquí las modalidades de protección que existen, que serían las patentes o modelos de utilidad, los diseños o las marcas, ¿no?, así de forma genérica, tienen diferentes duradas, ¿no? Las marcas, una vez registradas, las renuevas cada 10 años y pueden durar toda la vida. Vale. Tiene sentido porque al final, pues, digamos, creas una marca y entonces te identificas tus productos y servicios con ese distintivo y probablemente lo harás siempre, ¿no? El tema de los diseños, que protege, digamos, el aspecto exterior de un producto, pues dura 25 años y se renuevan cada 5 años, normalmente. Eso a veces también depende del país, pero de forma general es bastante, como digo, ¿no? Y luego las patentes y los modos de utilidad tienen una vida limitada en el tiempo. Entonces los modelos de utilidad llegan a 10 años, siempre que vayas pagando unas tasas de mantenimiento anual, y las patentes 20 años, siempre que vayas pagando la cantidad que tienes que ir pagando. En el sector, digamos, de la medicina, digamos, existen medicamentos que pueden alargar en según qué situaciones hasta 5 años más. Supongo por la cantidad de inversión que tienen que hacer. Sí, es como una especie de lobby que tiene un trato especial en este sentido. Pero las patentes y los modos de utilidad pues tienen una vida limitada. De hecho, el sentido es un poco para que la ciencia avance, ¿no? Correcto. Entonces, así hay una exclusiva para esa empresa que tiene, o ese particular, o ese emprendedor, o ese grupo. Te doy la ventaja, ¿no? Para X años, pero a partir de aquí empieza a desarrollar de nuevo, invertir, porque los otros van a tener derecho a utilizarlo. Y los competidores que van al detrás, pues también. De hecho, también
en la norma de, digamos, según en qué territorios existe la posibilidad de que la administración considere que esa patente es de interés público y se la quede la administración. Hay casos muy limitados en que haya pasado eso, Pero pero se existe puede esa dar. posibilidad. Y comentabas por países. Es decir, si yo quiero patentar un producto, un servicio, una cosa que yo he desarrollado en mi empresa, ¿lo tengo que hacer en cada uno de los países? ¿Hay una normativa internacional? ¿Cómo funciona eso? ¿No? Porque No. sé que en Secardis tenemos varias empresas que están están en todo el- internalizadas en muchos países y a lo mejor pues, lo tienen aquí, pero no lo tienen en otros países y no están al corriente de esta casuística. Sí, pues realmente no existe como tal una patente mundial, ni no existe como tal una marca mundial, y un diseño mundial. Sí que existen algunos mecanismos para solicitar una marca a nivel internacional, pero al final es un trámite, digamos, que aúna, digamos, el trámite de pedir en la misma oficina la marca para diferentes países a nivel internacional, pero no es como tal una marca mundial, ¿vale? Y el tema de las patentes, tampoco existe una patente mundial, entonces sí que existen algunos mecanismos o algunas regiones que te permiten hacer una solicitud conjunta para todos los países. Mejor nivel europeo, ¿no? Por Tienes ejemplo, una... existe la solicitud europea, hay la patente comunitaria ahora de reciente de hace pocos años, y luego hay un trámite PCT que se llama, pero que al final eso digamos, no desemboca, digamos, en una patente mundial. Simplemente es durante un periodo de tiempo tú puedes guardarte el derecho de poder pedir tu patente original en diferentes países, Vale. ¿vale? Pero no es como tal una patente mundial. Entonces, a la pregunta que decías, pues hay que establecer una estrategia de dónde se protege, ¿no? Porque una cosa es dónde comercializas, dónde vendes, dónde fabricas. Y entonces hay que estudiar un poco en qué países te interesa tener el qué, para ver qué es, cómo llegar ahí a nivel de patentes, marcas y diseños, y en qué momento, porque también hay unos plazos para hacer este tipo de trámites, porque si se te pasan los plazos, pues no Correcto. puedes hacer. Sí, de hecho la pregunta que venía justo detrás Ah. era relacionada con el tiempo, que ponía cuál es el momento para pedir una patente o para registrar una marca, cuál es el mejor momento, en qué momento deberíamos hacerlo. El tema de lo que es todo técnico, digamos, patentes, marca, hay patentes y modos de utilidad, lo suyo sería pedirla antes de que lo des a conocer, porque uno de los requisitos que se pide es que sea nuevo. Entonces, si ya lo has dado a conocer, aunque seas tú el propio titular, eso rompería la novedad de la patente, ¿vale? O sea, yo mismo, divulgando, yo ahora un invento, haciendo una tesis doctoral, haciendo una publicación en un Instagram, en un diario científico en cualquier lugar, o una divulgación oral, eso podría romper la novedad, digamos, de mi propia patente. Entonces, en el momento de la patente sería antes de darla a conocer. O sea, guardarlo bajo llave y que nadie sepa. Que eso lo a que veces tienes. pues también es una limitación, porque implica que inicialmente te tienes que gastar, digamos, un dinero y una inversión en la tramitación de la patente, cuando a lo mejor no sabes si va a ser rendible o no, ¿no? Pero bueno, el mismo sistema ya prevé que tú puedes pedir la patente en un país y luego, más adelante, pedir la extensión en otros países. Un poco está pensado también en ese sentido, ¿no? El tema de las marcas, no, tú puedes utilizar una marca, como el caso que hablábamos al principio, alguien está utilizando la marca y la registra a posteriori. Desde que la has puesto en el mercado hasta que la registras, ese tiempo... Te la pueden robar. Te la pueden robar. Entonces... up to you, ¿no? Up que to se you, dice. sí, O sea, correcto. perfecto, perfecto. Vale, una cosa que ahora se habla mucho, ¿no? Creemos que todo el mundo gira en torno a esto, es como lo que más se lleva, es la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo está relacionado el tema de las patentes, marcas con la inteligencia artificial? ¿Aplica, no aplica? Sé que hay un poco de desconocimiento todavía sobre todo lo que engloba la inteligencia artificial. Bueno, en parte pero... tiene sentido porque, digamos, ahora este tipo, digamos, de tecnología, ¿no? Que al final ya hace años que ya se estaba desarrollando y ya se aplicaba justo en el tema de las patentes. Algunas de las aplicaciones que traducían textos de patentes ya utilizaban este tipo de tecnología, ¿no?
Entonces, en parte tiene sentido porque como ahora cualquier usuario puede tener acceso a ese tipo de aplicaciones, esas aplicaciones con el tiempo están aprendiendo, ¿no? Y te pueden generar mucho contenido, ¿no? Incluso te pueden desarrollar cosas. Entonces, eso quiere decir que es más fácil que cualquiera pueda llegar a una solución, a un invento. Entonces, si tú obvias lo de registrar tu invento, puede ser que más de uno llegue. Antiguamente, pues al no haber ese tipo de tecnología, pues requería mucha tecnología o mucho conocimiento por alguien llegar al mismo invento que has llegado tú, ¿no? Que has llegado tú, correcto. Pero hoy en día con eso, aquellas dudas o aquel conocimiento que no tengas, se lo puedes pedir a la inteligencia artificial. Y esa inteligencia artificial te puede producir aquello que tú no sepas y que probablemente llegue a la solución que llegó ese inventor, ¿no? Y si ese inventor no lo ha protegido, pues entonces... abre las puertas, ¿no? Y muestra los caminos con más facilidad para llegar a desarrollar eso. O hay la inversa. En el mundo de las patentes ha habido mucho inventor muchas veces que a veces tiene una gran idea pero no sabe cómo ejecutarla. Entonces, esas mismas herramientas, en este caso, a su favor, pueden utilizarse como para llegar a saber el cómo, ¿no? De cómo hacerlo. También hay otra cosa importante que ya en muchos sectores se están estableciendo diferentes protocolos, que todo aquello que le entregues a la inteligencia artificial pasa a ser de su dominio. Entonces, depende de lo que le des, se los ha entregado gratuitamente, porque en general todas estas aplicaciones... La letra pequeña de debajo, que la gente a veces no lee. Y entonces puedes entregar secretos tuyos, profesionales o no profesionales, y que la inteligencia artificial hará con ella lo que quiera. Lo que le parezca. Vale, pues este era un poco las preguntas que nos habían llegado. Vale. Muchísimas gracias, creo que... A vosotros. Al final yo creo que el día este es interesante para aquellas empresas o personas o emprendedores que tengan entre manos algo o que hayan recibido algo o que sientan curiosidad. Al final es invitaros, digamos, a que hay la puerta abierta de que podamos invertir un tiempo en ayudaros en una primera consulta gratuita además, ¿no? Exacto, la primera consulta gratuita se llevará a cabo el día 10 de junio, la vais a realizar directamente con Amadeu, os podéis registrar en la página web de Secartis, vais a encontrar la información en nuestros canales, tanto en LinkedIn, YouTube y en la página web. Y bueno, os invitamos a que os apuntéis. Como comentamos antes, cualquier tipo de empresa puede encajar en este asesoramiento. Sí, pero al final aquí no importa la dimensión. Puede ser un emprendedor, una pequeña empresa, una mediana... Y de cualquier sector. O una gran empresa, digamos. Otro de los servicios que hacemos muchas veces es auditorías, digamos, porque hay empresas que empiezan a tener un volumen muy grande de registros y a lo mejor hay un desgobierno ahí que a lo mejor no es necesario tener tantos o incluso el que es necesario no está. No está. Vale, sí, no. Al final se tiene que controlar un poco todo. Pues nada, muchísimas gracias y os esperamos.